Mirando mi campo hermoso, ya no es como antes era. No hay palomas volando o madrugando a las rastrojeras. No hay esas grandes bandadas de torcasas collarejas que hacían nube al pasar por lo mucho que ellas eran. Oigo el nido cantar de la paloma guarumera. Oigo el perdiz macho pidiendo con insistencia, por favor, una compañera. Ya no se ven cultivos, el campo está olvidado. Nuestros mandatarios compran comida a otros gobiernos, no miran a sus hermanos que por su culpa están sufriendo. La Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Fahrenheit 451, en asocio con El Tiempo, en el marco de Me Cuido Activo, presentan Salón de la Fama, Historias en Yo Mayor, podcast compilatorio. No lo puedo evitar, la memoria empieza a trabajar. Y cuando hablas de personajes emblemáticos, yo vivo en un barrio que se llama Belén San Bernardo, en Medellín. Y es un barrio muy tradicional y de muchas historias. En personajes emblemáticos recuerdo, por ejemplo, Alicia la galletera. Ella se pintorreteaba los labios, ya era una persona de mucha edad, sin embargo salía con su canasta a vender las galletas y al último terminaba insultando si no las vendía todas a las 4 o 5 de la tarde, ya era caminando y si le faltaban por vender alguno de los paquetes de esas galletas que eran como hacen las hostias anteriormente. Otro personaje muy emblemático también de esta cuadra era uno que se llamaba Carlos el Loco, pero por sus gracias que hacía y todo lo empezaron a conocer como Cosiaca, emulando al Cosiaca antiguo. Tenía una voz maravillosa, cantaba divino ese personaje. Se enloquecía por épocas. Yo una vez estaba parado en la puerta cuando pasó él y ¡pum, pum! Me dio 2 golpes que nunca olvido. Entonces, sí, estos personajes emblemáticos son muchos, son inclusive en los barrios siempre los hay y se recuerdan con cariño a pesar de todas las circunstancias. Yo pues viví en Chapinero, en la casa de mis abuelos, durante 12 años. Y paso por ahí, me traen muchos recuerdos. Y la casa, lo curioso es que hicieron 2 torres porque daba de la 9ª y daba a la 7ª. Eran 2 casas, una bonita y la otra era de Bareque. Entonces, lo curioso es que hicieron esos cambios de los edificios, de las torres, pero quedó la misma nomenclatura, la dirección es la misma, pero el resto sí cambió muchísimo y hay muchas historias de contar en esa casa porque era huerta, el baño quedaba lejísimos, nos tocaba entrar con un tarro a la habitación porque ninguno nos atrevíamos de noche a salir porque nos contaban de la patasola, de las brujas. Entonces nosotros lo curioso era que entrábamos con un tarro grande a la habitación para poder orinar. Qué pena. Nosotros llegamos a esa región de Rubiales en el año 89, 90 y eso era despoblado totalmente. Y yo regresé como 25 años, 20 años más tarde. Créame que quedé sorprendido cuando me bajo de la avioneta que nos transportaba y veo todo totalmente transformado ese paisaje. En el tiempo que nosotros entramos la primera vez, recuerdo que hicimos aproximadamente 10 pozos y los únicos habitantes que nos visitaban al campamento era una tribu de indígenas guajivos que habitaban en esa región. Y después cuando volví, aparte de la infraestructura que habían construido para la explotación y de producción del petróleo, lleno de caseríos, carreteras por un lado, carreteras por el otro, esa fue la otra cuestión que me sorprendió. Cuando llegamos, esa región abundaba mucho los esteros, que son las lagunas que hay en el llano cubiertas de maleza, de bosques. Mucha fauna, tapires, dantas,
chigüiros, babillas, boas, pitones, loros. Créame que ese territorio tan bonito que era en ese tiempo, a estas alturas, lleno de tanques, lleno de líneas de petróleo por un lado por el otro, totalmente transformado ese paisaje y mucha desolación. Hay mucho terreno que por cuestiones del trabajo de petróleo los han dejado, digamos, deforestados totalmente. Es triste, porque es cierto, está produciendo algo grande para el país, pero al mismo tiempo se descuidó lo más importante, que era la conservación de la naturaleza. Yo nací en Honda, Tolima, pero muy pequeño me llevaron para el Líbano, al norte del Tolima. Después de que estudié el bachillerato allá, nos vinimos para Bogotá. Y después regresé a mi pueblo. Después de mucho tiempo regresé y encontré la casa paterna completamente cambiada. Vienen los recuerdos de los muros por donde uno pasaba rápido, saliendo despavorido de la correa, del correazo que nos iban a dar. También bajaba a Armero con mi familia a coger calorcito, porque el Líbano es un clima templado, y compartía mucho en Armero. Con la tragedia que pasó en Armero, a ver desde el alto, cuando íbamos bajando a Armero, que ya íbamos llegando, ver solamente una planicie es muy impactante. Esas vivencias son muy impactantes. Significan mucho, ¿no? O sea, mucho sentimiento. Sucede que una amiga tenía una hija que era enfermera en Mocoa. Ella vivía ya con un grupo de amigas en una casa, y a las amigas de ella le tocó ese día hacer la ronda en el hospital, y ella dijo: tengo 3 días, me voy para Bogotá. Ella cogió un bus y nosotros no sabíamos, y se vino hacia Bogotá. Ella estaba en Villavicencio en el bus cuando escuchó como a la 1:30 de la mañana sobre la avalancha. Eso se llevó a la casa donde ellas vivían, todo se lo llevó, y hacia el lado donde estaba el hospital no pasó nada. Entonces son cosas que realmente uno dice: ¿a quién le echamos la culpa? La naturaleza, no podemos echarle la culpa a nada. Entonces yo digo que son dos historias como que son relevantes dentro de nuestra historia. Todos saben que para nosotros, para el eje cafetero, fue muy fuerte, el efecto fue contundente y nos cambió la ciudad. Hay lugares que solo quedaron en nuestro recuerdo. Teníamos una plaza de mercado que era emblemática, esa plaza ya no está y nos han hecho una espectacular, pero la plaza de nosotros era esa plaza. Lo mismo pasó, por ejemplo, con un colegio enorme que se llamaba el Colegio Oficial Femenino, que se cayó totalmente en el terremoto. O sea, la ciudad se tuvo que transformar completamente a raíz del terremoto. Cambió completamente la panorámica de la ciudad. Sucede que mi papi le compró a mi mamá, porque nosotros éramos 7 hijos, le compró una máquina de coser, pero no era con pedal ni nada, sino era de manubrio. Lo que nunca en mi vida he podido entender, y nunca lo entendí, es cómo mi mamá podía coser con esa máquina, hacer la ropa a mis hermanos, que mi papá le compraba las telas y ella cosía con esa máquina. Esa máquina la tengo. Otra cosa que tengo es el radio donde mi papá escuchaba, que es un transistor Philips de los grandes blancos que tenían como rayitas, donde mi papá se ponía en las tardes a escuchar a Calimán y a Solín, y nos sentábamos con él a escuchar todos esos relatos de esas que él escuchaba. Todo eso lo tengo porque son recuerdos y me llena mucho saber todo eso que ellos utilizaron, y eso no tiene ni 2 ni 3 años. Eso ya tiene más de como de 80 años tienen esos aparatos que están ahí. Yo les decía de Villanueva que es un pueblo reciente, tiene 76 años de fundado. Mis papás llevaron la primera nevera a petróleo, porque no había luz.
Y obviamente era para vender la cerveza fría, la gaseosa y hacer helados. Por consiguiente, la que se encargaba de hacer los helados era mi mamá. Lo curioso fue el día que llevaron la nevera, la abuela, mi mamá que ya murió, hizo helados y estaba tan orgullosa de ofrecer helados en la tienda que el domingo sacó una cubeta de helados para mostrarla y de pronto se aguó y se le desaparecieron los helados y todos nos reímos pues de buena gracia. Esa es la experiencia de una tecnología a petróleo que nosotros como niños manejábamos porque no conocíamos la electricidad. Yo lo que recuerdo un poco es acerca del jabón. No sé si en esa época ya existía, pero el jabón Rey. Curiosamente, mi madre hacía encuadernación y hacía los archivos de estos jabones, de Versa, que son los que lo producen. Pero lo curioso era que era muy difícil donde se lavaba, porque el agua pues era más escasa, no llegaba como antes, que había acueductos en toda parte y todo esto. Y muy cerca donde nosotros vivíamos, pues allí muy cerca el señor Gaitán inauguró unos lavaderos. Y este lugar era un poco difícil de entrar porque se llamaba El Túnel y era un sitio donde se volvió o existió la antigua fábrica de loza, muy famosa en Bogotá también por sus exportaciones y sus pinturas. Entonces esto lo abandonó, esto eran unos alemanes, lo abandonaron y se volvió pues unas ollas. Entonces pues es muy rico unir la historia de tanto del jabón, de lo de Gaitán y de la familia cómo bregaba para hacer esto. Al pie de la carretera, cerca de la frontera, había un lugar hermoso, lleno de vida y calor. 2 familias vivíamos allí, unidos por la tierra y la cascada que bajaba. Nuestra fuente de agua clara era nuestra ducha, nuestra lavandería, el sonido del agua, el canto de los pájaros, un lugar de paz donde la naturaleza nos abrazaba. Recuerdo las tardes jugando en el río, las noches sentados alrededor del fuego, las historias de nuestros abuelos, las risas y los sueños. Un lugar donde la vida era simple, pero llena de significado. Aunque el tiempo ha pasado y los recuerdos se desvanecen, ese lugar sigue vivo en mi corazón. La cascada sigue cayendo, el río sigue fluyendo y yo sigo recordando con nostalgia y amor. Más que algo en particular, todas esas historias han sido también el alimento constante de mi hija, que ahora mi hija menor, que tiene 13 años, y la cual pues quiso siempre tratar de ir a conocer todos esos espacios físicos del campo, todos esos espacios físicos de aquel municipio de La Plata. Yo vivo ahora en Neiva. Cada historia que le relataba para ella era algo épico, y llegará el momento de conocer punto por punto de cada uno de los sitios que yo le relataba en aquellas ocasiones. Lo temido sucedió, que lo que yo conté ya no existía, porque efectivamente no existía aquel parque hermoso, no existían las calles polvorientas del pueblo, porque las calles fueron debidamente pavimentadas. No existía la quebrada del Cachingal, que tanto a mí me impactó en su momento, porque averiguar qué era un cachingo, y después me di cuenta que el cachingo es un árbol hermoso, frondoso, un árbol que casi siempre está florido, pero que cual no quedó ni nombre de la quebrada ni la quebrada misma. Entonces, eso que temía sucedió efectivamente, porque mi hija no pudo conocer ninguno de esos lugares, sino solamente los de ahora. La otra hija que tengo de 30 años, algunos lugares alcanzó a conocer, y entonces entre ellas tienen una especie de rivalidad, una rivalidad un poco hermosa entre lo que yo narré
Sin embargo, todo esto nos alimenta para seguir descubriendo espacios y seguirlos también narrando y seguirlos acomodando para tal vez los nietos que ya han llegado.